Empezar la grabación. Muy bien, pues se escucha increíble este título. Creo que hoy muchos de los que estamos aquí, aparte de que nos gusta la cardiología y los niños con cardiopatías congénitas, seguramente vamos a estar aquí pensando en nuestros perrijos. Entonces, doctor Iñaki Navarro, el hemodinamista del grupo y un gran amigo, mi socio, creo que de aquí se desprenden muchas cosas. Ya lo comentaba el doctor Iñaki, digo, el doctor Bolio hace un ratito, que no solamente tienen una buena revisión, sino ya tienen también incluso experiencia ahí también en un caso. Y sé que, bueno, a final de cuentas, los web labs y todo este tipo de cosas que se hacen en muchos congresos, pues desafortunadamente en algún momento a todos nos tocó practicar en esta rama. Entonces, Iñaki, te cedo la palabra. Gracias, amigo, y pues éxito. Gracias, Charlie. Bueno, pues buenas noches a todos. Y bueno, yo también, porque seguro se preguntarán por qué este tema. Y bueno, la primera respuesta es porque le dije a Charlie que hiciéramos un debate ahí de cierre de comunicación interventricular, pero me dijo que ningún cirujano se iba a aventar el paquete, entonces no se animaron. Pero bueno, bueno, me prometió que en 2 meses a ver si luego lo hacemos. La segunda es, también seguro se estarán preguntando qué rayos con este tema, y pues igual y no sirve de nada. Yo también a veces pienso lo mismo, pero es algo bonito y efectivamente, como dice Charlie, es algo muy interesante, y aparte pues todos tienen un perrito. Y ya fuera hablando de broma, la verdad es que yo creo que los mejores hospitales del mundo pues que tienen cardiopatías congénitas en niños tienen un bioterio y un grupo de entrenamiento, pues, experimental. Y yo creo que es algo muy, muy, muy interesante, y algo que todavía nos falta aquí en México, y lo platicábamos desde ese entonces, que deberíamos de crecer en esa rama, y bueno, de la mano también con los veterinarios, que tendríamos que crecer en esta parte, pues para hacer investigación, para pues, practicar, para mejorar. Entonces, yo creo que es algo muy importante, sí es muy interesante, se aprende muchísimo. Ya platicaremos, como dice también Charlie más adelante, con el doctor Bolio también tenemos ya también experiencias. Les platicaré también mi historia personal. Tenía una plática un poquito más arreglada y bonita que, bueno, ahorita no la pude arreglar porque la había descargado en otra computadora en alguien más y no se pudo mandar. Pero bueno, yo creo que estos dos artículos podrán darnos luz de un poquito de las cosas. Y yo quiero dejar el mensaje también porque es impresionante. Cuando leen los artículos, pues, obviamente de veterinario, o hay ciertos temas, sobre todo en la rama que nos consideran nosotros, que es la hemodinamia, en la cual hay patologías que pues no tocamos nosotros en niños, y que tienen bastante experiencia y con buenos resultados, justamente en la parte de animales, en la parte de perros. Y luego sí lo platicando, es muy interesante. Yo creo que también vale la pena que seguramente en alguna época, en algunas patologías, no tuvimos los resultados necesarios, y paramos y se corrió la voz de que eso no era para nosotros o no se tocaba. Yo creo que también vale la pena de que hay ciertas cardiopatías complejas que vale la pena tocar. Y bueno, la verdad es que los veterinarios en otros países, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos y Australia, tienen grupos muy fuertes que tienen muchísima experiencia y hacen protocolos muy bonitos, y la verdad es con buenos resultados, muy básicos. Algunos de los artículos son como yo les digo, las diferencias, hay dos grupos ahí, o tres de veterinarios, y unos hacen libros para niños en los cuales nos ponen tablas, dibujitos bien y todo, pero algunos no sé por qué son como para adultos que no les gustan ni las tablas, como es el primer artículo. Con trabajos pusieron ahí una y una imagen, pero bueno, cuando uno los lee y al principio no te interesa mucho, pero lo lees a fondo, son muy detallados. Al final del día te describen hasta cómo canularon, cómo pusieron. Les encanta hasta decir cómo inflaron el globo, y está padre. La verdad es que es una cosa interesante también de leerlo, porque pues, muchas veces lo da, o por obviedad en los artículos de niños, pues no lo mencionamos. Pero bueno, vamos a empezar. Yo la verdad es que también he aprendido de las cardiopatías en perros y en ciertas razas, que los pobrecitos hay unos que les va a la pegada. Pero pues bueno, vale la pena también aprender, por si están pensando también en adoptar ahí alguno, pues que sepan con cuál sí y cuál no. Y bueno, y la experiencia también conmigo, y les platicaré la experiencia personal. Una amistad de la familia de mi esposa, pues tiene un rancho con muchos perros, y pues bueno, les enseñaré el video al final.
ahí fue mi introducción a la pediatría y en la cardiología pediátrica. Entonces, pues ya me han mandado algunos perritos para hacer ecocardiogramas, controles, y pues bueno, después tuvimos la experiencia que platicamos con Alberto y con Bolio, ahí estuvimos también ahí para hacer el cateterismo. Pero bueno, este artículo, ya después de tanto preámbulo, es un artículo de uno de los grupos que, curiosamente, o como les digo, la Universidad de Bristol tiene un grupo fuertísimo también en cardiopatías congénitas, pues en niños, y bueno, tiene una hemodinamista también de calidad. Tiene un argentino por ahí también que tuve la oportunidad de conocer, también de un poquito más grande que nosotros, y pues bueno, gente valiosa, y bueno, un hospital muy, muy importante, el de niños de allá también en Bristol, y pues bueno, tiene un grupo de veterinarios. Inglaterra, el grupo, toda la parte de veterinaria es muy fuerte, con muchas especialidades, seguros médicos obligatorios. Bueno, es algo que han crecido muchísimo. Y aquí lo puse porque efectivamente tenemos algunas patologías y que nosotros, cuando nos envían un paciente de los primeros días de vida que tiene una patología valvular pulmonar, pues tenemos un grupo, un rango de pacientes que no responden adecuadamente como nosotros quisiéramos, no baja de manera adecuada el gradiente, y nosotros, bueno, ya hemos descrito algunos criterios por los cuales podemos saber o adelantar si va a tener buena respuesta o no una valvuloplastía. Y pues bueno, al final de sus criterios, pues habla también de la válvula, el anillo, si es muy displásica también, y bueno, si, sobre todo que tenga o no un componente supravalvular. Y bueno, también sobre todo si es un poco más tardío, bueno, todavía algunos grupos también prefieren, pues bueno, enviarlos pues, a cirugía de primera intención, pero pues bueno, también para los cirujanos pues les complicamos un poco la vida de enviarlos directamente con ellos, pues porque al final del día, una vez esas válvulas displásicas, pues bueno, estenosis supravalvulares, pues no queda más que hacer resección, parche, ampliar, y pues muchas veces la insuficiencia pues demanda o valorar poner una válvula, ¿no? Pero bueno, al final lo que ellos proponen en algunos grupos, que también se ha descrito, en algunos grupos han llegado a hacerlo también en niños, es en iniciar o ponerse una valvuloplastía y poner después un stent. Para empezar en esta patología, pues bueno, ellos hablan, y muchos de los artículos de veterinaria que empezaron a hablar pues de razas brachiocefálicas, yo no tenía ni idea de qué eran estos, pero bueno, al final estas razas brachiocefálicas, pues en general, pues buscando de qué se tratan, pues son los perros que tienen, pues nariz chata, problemas de vía respiratoria superior. Al final del día tienen las narinas muy pequeñas, angostas, cuellos cortos también, la nariz chata, y que con mucho problema respiratorio también, y se asocia de manera fuerte también con cardiopatías. Hay algunas razas que hasta el 50% son cardiópatas. Y bueno, aquí hay una lista grande, pero por ejemplo los boxers también los vamos a tocar más adelante. Los pobres, yo no sabía que les tocaba también de tantas malformaciones, pero bueno, lo vamos a tocar tanto problemas de válvula pulmonar como de válvula aórtica. Y pues bueno, tenemos los terriers, los bulldogs, los chihuahua, chow chow, todos esos que vemos así de chatitos como esos, pues hay que tener pues en consideración que tienen muchos beneficios también, pero pues bueno, también sus contras también de las malformaciones. Y bueno, para empezar, los artículos también ellos son muy meticulosos en también de escribir, porque muchas veces también el grupo de veterinarios no está empapado con las definiciones o empezar a saber qué es un problema pulmonar o una estenosis valvular pulmonar. Y ellos han simplificado, la verdad es que al final es interesante también cómo los han clasificado las estenosis valvulares pulmonares, y hicieron una clasificación que le llaman tipo A y tipo B, ¿no? El tipo A es el que nosotros clasificaríamos como el buen respondedor a una valvuloplastia pulmonar, y el tipo B como el no buen respondedor. Y entonces ellos clasifican los de tipo A, aquellos que tienen un gradiente más bajo, un gradiente todavía tolerable, entre 60 y 80 minutos de mercurio, y una válvula no displásica, etcétera. Y el tipo B son las válvulas displásicas, que tienen aparte un componente supravalvular, el anillo también es limítrofe o un anillo hipoplásico, una mala anatomía. Ellos, dentro de todos los brachiocefálicos, han visto que los bulldog francés son uno de los que se asocian o tienen mayor asociación de este tipo B, que aparte tienen una hipoplasia del anillo pulmonar. Y pues bueno, de hecho ese es el pacientito que nosotros tuvimos y les enseñaremos al final. Fue un bulldog francés el que le hicimos una valvuloplastía. Y bueno, también lo que se o han mencionado del tipo B, que ellos tienen mucho cuidado porque son dilataciones más agresivas, es que hay una asociación con una malformación coronaria, como pareció los Fallot, en los cuales también la coronaria derecha
tiene un trayecto también anómalo, que se une con la circunfleja y pues, al final del día ahí cruza por el infundíbulo y pues esos tienen que tener cuidado porque ellos hablan de casos en los cuales pues, dilataron tanto el infundíbulo o la válvula que llegó al desgarre coronario y muerte también estos pacientes e infartos, ¿no? Entonces por eso tienen que tener pues cuidado con estas asociaciones, cosas que nosotros en pediatría, una estenosis valvular pulmonar pura no falot, de manera rara lo vemos, ¿de acuerdo? Los métodos que utilizaron ellos para estos casos fue, bueno, agarraron a 15 perritos y pues bueno, es interesante ver que tuvieron en 2 años, es que lo que fue de aquí de enero a octubre, en 2 años y 6 meses, pacientes del tipo B, o sea, pacientes de válvulas con hipoplasias y displásicas, pues no es un número despreciable, son grupos, habla de los grupos fuertes, y pues bueno, juntaron a 15 pacientes para llevarlos a este tratamiento, y como los dijimos, como eran del grupo B, pues bueno, no tomaron a pacientes que tuvieran gradientes en la válvula pulmonar de menos de 80 y sobre todo tuvieran patología del anillo a la válvula pulmonar. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos se fueron a una dilatación y bueno, colocaron un stent premontado y bueno, eso fue el tratamiento. Al final, lo que les digo chistoso aquí, que hablan de, hasta describen cómo inflaron el balón premontado, que con puro contraste para evitar las burbujas, que también nosotros tenemos riesgo al estallar el balón. Y pues bueno, muy detallados. Al final del día ellos también, o ellos quisieron también darnos la medición que utilizaron. Y ellos no quisieron rebasar más de 1 milímetro lo que es la parte del anillo pulmonar y trataron de tener entre 1 centímetro arriba y abajo de la zona de la lesión con mayor hipoplasia. Es también interesante porque nosotros se utiliza muy poco esta técnica en algunos recién nacidos, falot, que no queremos dejar stent en el conducto, también se ha llegado a utilizar de poner un stent en el infundíbulo para esperar y darle tiempo a los pacientitos para que nazcan. Y pues bueno, nosotros tratamos de dilatar o sobredimensionar un poquito más que la zona más estrecha, lo que queremos es un flujo controlado hacia las arterias pulmonares. Pero bueno, ellos en sus mediciones no solamente le midieron gradientes, que es algo muy similar, al final lo trataron aquí de mezclar y pues bueno, lo compararon también con el IBT, que son las velocidades que vemos nosotros también en las mediciones por ecografía. Y aquí les quiero mostrar esta imagen, que fue de lo poco que mostraron en este artículo, pero en la primera imagen, en la A, de hecho, porque ellos lo ponen después como de la coronaria, pero es una coronaria normal izquierda en la imagen B, pues de repente como que confundieron y mezclan las imágenes, pero si se fijan en la primera parte de aquí del ecocardiograma, bueno, aquí tenemos una coronaria que cruza justamente el infundíbulo, y pues bueno, vemos la clase de anatomía que tenía este perro que nos muestran aquí, en el cual tiene una hipoplasia importante del anillo, que bueno, que es una patología del tronco inicial del tronco arterioso pulmonar, y es irregular, con una válvula, bueno, también se veía displásica, y estos pacientes que de primera intención nosotros, pues le podríamos enviar a cirugía. De hecho, esta condición en la cual tenemos el tronco de la arteria pulmonar con la rama derecha y la rama izquierda, este es el tracto de salida del ventrículo derecho, ni siquiera es central, ni siquiera es central la parte permeable en esta hipoplasia de este anillo que está jalado completamente hacia la parte externa y que tenemos una porción permeable muy patológica y muy anormal. Y bueno, pues sobre esta porción es donde ellos se entraban para hacer la parte del tratamiento. De este artículo, también no voy a ser muy breve para quitarles un lunes de relax, bonito hablando de perritos, entonces vamos a ver los 2 artículos y vamos a ver la parte al final de la parte de la experiencia que hemos tenido, pero bueno, dentro de los resultados es, en estos 15 pacientitos, ellos tuvieron 10 que fueron bulldog francés y 2 que fueron bulldogs inglés, y tuvieron desde los son de Dachshund, los conozco miniatura, los Border Terrier, los Labrador Retriever, y que era uno de cada uno. Hasta hablan, bueno, de la relación que hablaban de masculinos y femeninos, que era muy similar, bueno, 6-9. La mayoría de los pacientes o perros que tratan ellos, vamos a ver en casi todos los artículos, son de 8 a 18 meses. Estamos hablando, pues algunos llaman esos en su adolescencia, por lo que podríamos pensar nosotros que ya es un tratamiento algo tardío, pero es raro ver tratamientos todavía en perros en menores de 6-8 meses. El
pico o el gradiente que ellos hicieron en promedio transalvular en los perritos fue 137 con rangos de 80 hasta 202. Y como les digo, de repente datos muy curiosos que uno encuentra en la parte de veterinaria, y esta parte pues me encantó porque pues empiezas a leer y lo mencionan como algo así, sin mayor trascendencia, algo ni siquiera se toman la molestia de profundizar en esta parte, y lo ven como algo ellos que lo hicieron, pero dentro de los otros procedimientos que hicieron, hablan aquí de que, bueno, hicieron un cierre de una conexión intraauricular, eso no llama mucho la atención, pero que hicieron una dilatación con balón de un Cortria triatum dexter, ¿no? Y al final del día, digo, todo mucho se ha comentado si se vale la pena, si vale la pena, pero la verdad es que nosotros también, me acuerdo desde el Hospital Infantil de México, habíamos comentado en alguno que otro paciente si vale la pena, y pues bueno, son sueños guajiros porque pues, las guías no te lo permiten y en institutos pues, lo primero que haces es, pues no, lo mandas a cirugía, te pones a pensar también los riesgos, pues también son bajos y si puedes tener éxito, pues vale mucho la pena, la verdad es que es algo, experiencia importante. Pero bueno, al final ellos hablan aquí de los stents que utilizaron y bueno, solamente hablan de que el Golden Retriever, que son los más grandes de esta raza, se utilizaron, tuvieron que redilatar, pero solo la mayoría utilizaron el mismo balón con el que venía premontado el stent y en general fueron stents que iban bueno, de largos desde 28 hasta 30, 40 milímetros, pero casi todos los dejaron entre 8 y 10 milímetros de diámetro en el balón que estaba premontado. Pero bueno, al final ya me di la tarea de dije, bueno, ya una búsqueda rápida para saber cuántos Cortria triatum dexter pues hemos tratado nosotros en PubMed, o sea, en la parte de humanos. Y pues miren, lo que encontré, el único artículo también descrito que he hablado, porque encontré otros 2 o 3 de pediatría, seguro digo, de pediatría, de la parte veterinaria. Y pues bueno, el que sale el principal también son 3 perros tratados de manera, 2 exitosos y 1 no, pues eso, en animales. Y bueno, seguro podemos encontrar alguno, pero yo en esta búsqueda rápida pues no encontré en humanos, pero bueno, la verdad es que suena muy lógico, la verdad es que el Cortria pues una membrana, y bueno, esperaría que tuviera buenos resultados, pero bueno, ya lo iremos tocando y ojalá tengamos la experiencia o la posibilidad de iniciar la experiencia. Pero bueno, dentro de las complicaciones que ellos tienen, son de repente muy meticulosos estos veterinarios y de hecho me llamó la atención que así inician la frase de sus complicaciones, en las cuales hablan de que tuvieron ectopias ventriculares frecuentes durante el procedimiento, sobre todo por la manipulación del tracto de salida del ventrículo derecho. La verdad es que nosotros sabemos que todos los cateterismos y más en este tipo de pacientes complejos estás estimulando y pues tienes extrasístoles cada rato y la verdad es que no te preocupa si son extrasístoles y nunca hacen una taquicardia ventricular no sostenida o sostenida. La verdad es que ni lo mencionas en los artículos, ellos lo mencionaron y de hecho en el siguiente artículo hasta los premedica, pero bueno, me parece que exageraron un poquito en la parte de arritmias, pero bueno, es interesante ver el abordaje que ellos tienen. Y bueno, y segundo, de otra complicación que tuvieron, bueno, uno de los perros, si tuvo, posterior al procedimiento, pues tuvo extrasístoles frecuentes, monomórficas, y bueno, es una patología seguramente también tenía muy parecida a lo que yo podría pensar que es el falot del humano, y que seguramente también tiene mucho componente de patología miocárdica también, y de focos ectópicos, pues seguramente también. Y bueno, ya hablan de que un paciente tuvo también un resultado importante, con una apertura importante, con una insuficiencia valvular que queda posterior importante, pues bueno, presentó un ventrículo derecho suicida y que pues al final mejoró de manera inmediata con tratamiento médico, lo cual es interesante como un ventrículo derecho suicida, que normalmente es una muy alta mortalidad en adultos o en pediatría, en adultos que se ve mucho más, pero tuvieron un buen resultado, ¿no?, tratando a este perrito y pues le fue bien. Ahora, en general, en los resultados que ellos tuvieron, dicen que los pacientes que estaban los perritos que estaban sintomáticos, al final, pues la mayoría, o todos ellos, sobre todo en los siguientes semanas o meses posteriores al procedimiento, dejaron de tener síntomas. En general, los 2 síntomas que ellos referían, uno llegaron a tener síncope, seguro por bajo gasto también, como comentamos, una patología muy similar a Falot, y la otra, pues la intolerancia también al esfuerzo con disnea por disfunción ventricular. A ellos al final sí le voy a mostrar una tablita rápido, pero bueno, sí hablan de la reducción de los gradientes que tuvieron y al final dentro de los gradientes que los redujeron de 137 el promedio, que era el que tenían pre, hasta 83 que tenían posteriores, y bueno, ya hablan de las velocidades del BTI, que los bajaron de 7.1 en promedio a 4, ¿no?
ya con los buenos resultados. Y mencionan, también no mencionan qué hicieron con ellos, solo los ponen. En 2 casos, eso es muy raro, la verdad es que también sí debieron haber profundizado un poquito más, pero dicen que en 2 casos justamente no se dilató de manera adecuada el stent en la porción proximal, en la orilla o en el extremo proximal. Llama la atención porque eso nos llega a pasar a nosotros rara vez, pero nos llega a pasar, sobre todo en stents que montamos nosotros, bueno, sobre todo cuando utilizan pues, balones esterilizados o que ya se utilizaron, que se recorre el stent y que al final del día al recorrer y te aceleras y lo inflas por completo, pues bueno, una parte queda fuera del balón y no se infla de manera adecuada. Aquí el tratamiento, bueno, también por los asustados no lograron hacer, pues con cuidado desinflar, dejar la guía y pues acomodar el balón a la posición que quieras y volver a inflar ese segmento que no quedó inflado, pero bueno, no lo menciono. Y bueno, aquí tenemos, bueno, la tabla del lado derecho, bueno, son las gráficas que hablan del descenso de los gradientes de pre a post, también hablan del IBT, y estas cajas o gráfica de cajas en los cuales es un rango amplio, pero hicieron un porcentaje para hacerlo un poquito más espectacular de los porcentajes de cambio, que en general los porcentajes de cambio de los gradientes fueron de alrededor de casi el 50-55% y de un 40-42% en la parte del IBT, que es algo importante a considerar. Y dentro de la imagen del ecocardiograma de uno de los perritos, aquí vemos a la izquierda, que son imágenes también de eco muy bonitas también. Y la verdad es que también han avanzado muchísimo en la técnica también del uso del ecocardiograma. Vemos aquí cómo se ve el stent en el tracto de salida y bueno, aquí vemos el gradiente residual de este perrito que es de menos de 60, está alrededor de unos 50 minutos de mercurio. Y bueno, pues vemos la insuficiencia también, que es importante, que quedan estos pacientes, obviamente todos ponen una insuficiencia pulmonar libre, es esperado, y aún así pues los dejan con 2 lesiones, pero siempre tratando de mejorar una de las lesiones y tratar de llevarlo al mínimo, o sea, con una estenosis pues, todavía importante, pero bueno, bajando de manera significativa ese gradiente y dejando con una insuficiencia pulmonar libre. Y bueno, pues en esta parte creo que lo que iba a comentar. Anterior, o en la parte anterior les iba a mencionar, más que no sé dónde lo coloqué, pero bueno, seguro es el siguiente artículo, si los refuerzo, porque también es muy interesante y bonito. Pero bueno, al final habla también de la mortalidad que ellos tuvieron, hablan de que 2 pacientes pues, fallecieron por falla cardíaca, estos ventrículos derechos con un cierto grado de estenosis también, más una insuficiencia pulmonar libre, y sobre todo que tienen pues, tratamientos para mí, como yo lo mencioné previamente, tardíos, ¿no? Son pacientes adolescentes que no se trataron los primeros días de vida, pues bueno, esos ventrículos tampoco son normales, ya tienen lesiones histológicas y pues su función no es normal. Y hay una progresión más lenta de la enfermedad, les da mejor calidad de vida, más tiempo, y pues bueno, ese es el objetivo de ellos, ¿de acuerdo? Y dentro de la discusión, pues bueno, ellos pues resaltan el buen resultado que tuvieron en estos 15 pacientes, colocando un stent contra o versus solo una dilatación, por supuesto, obviamente, o la parte también quirúrgica. Y pues habla de que es nada más muy importante pues tener muy claro la clasificación del paciente, si es A o B, y sobre todo pues descartar esta malformación coronaria que es importante. Y como ya lo sabemos, las complicaciones también, no solamente desgarren, nosotros en desgarrarlo, también si nosotros colocamos un stent, es uno de los protocolos para cuando queremos poner válvulas, que ponemos stent y los llevamos hasta 22, 24 milímetros, tenemos que estar seguros de que efectivamente no haya una compresión también de la coronaria, pues bueno, pues también hacen un hincapié en esta malformación. Es algo que yo creo que pues recordamos también en pediatría que tenemos que poner atención. Hay un segundo artículo, en lo cual también es interesante porque al final hablan del tratamiento, que algo tampoco es pensado, o pensaríamos de primera intención nosotros ahorita en hacerlo en pediatría, pero pues bueno, habla de un tratamiento combinado con un cutting balón y con un balón de alta presión, bueno, en 6 perros. Y curiosamente, pues una patología que es bueno, una estenosis valvular subaórtica y bueno, al final también aquí voy a hacer un paréntesis. No tuvimos la oportunidad, pero después de que hicimos una revisión amplia justamente en la parte de veterinaria, también con Alberto, fue en el 2017, me parece, al inicios, tuvimos un paciente con un ESAP, pero tenía, no recuerdo, final de otra malformación, por eso lo metimos a cateterismo, un conducto.
Y pues bueno, al final lo que quisimos hacer en este caso, aprovechamos y todo para ver, estudiar la parte hemodinámica y íbamos a meter justamente en cutting balón, sabemos el riesgo y lo que conlleva para la válvula, etcétera. Siempre es mejor intentar los cutting balón, que vamos a ver que se utilizan mucho en la parte ya también en pediatría para las estenosis supravalvulares pulmonares. No es lo mismo lesionar, dejar una insuficiencia pulmonar leve que una aórtica también. Pero bueno, al final no se logró, no se pudimos, no conseguimos el balón, y el único que nos llevaron al final estaba perforado y no pudimos ver el resultado. Pero hay unos ESAF que, si no me dejarán mentir los cirujanos al final en su intervención, que pues es una parte mucho más membranosa y que habría que ver el resultado que tienen con una dilatación. Hay unos que son fibrosos, que la parte del rodete fibroso es muy grueso y bueno, seguramente eso pues no habrá balón, ni siquiera el cutting o de alta presión que logre hacer algún cambio pues, a mediano o largo plazo, ¿no? Seguramente esas dilataciones con ese tejido no habría un buen resultado, pero bueno, vale la pena aquí leer que ellos aparentemente sí lo tienen. Y dentro de la introducción, ellos, pues bueno, ponen las 4 razas más comunes que tienen esta patología. Les digo los boxes, por si alguien quería tener un boxer, pues bueno, tanto patología pulmonar como patología izquierda aórtica también no les va muy bien. Yo no sabía, este perrito que parece un terrier, que es el Newfoundland, que al final del día son perros muy grandes también, el Golden Retriever y los pobres también, estos pastores alemanes que también tienen pues, displasia de cadera y patología cardíaca, etcétera. Pero bueno, al final ellos también hablan de la patología valvular del lado izquierdo o del tracto de salida del lado izquierdo, y en lo cual pues, los síntomas muy similares a los que también describimos también en pediatría, pues los pacientes hacen muerte súbita, también es una de las partes más importantes, hacen arritmias, dilatación en espalda izquierda, síncope, disnea, o sea, deterioro de la clase funcional. Y ellos describen que, bueno, quieren comparar este tratamiento con el convencional. El convencional para ellos son dos. Uno de ellos es la dilatación con un balón convencional o la otra es en la parte quirúrgica. Han dicho que ya está más que descrito que la dilatación con un balón convencional no hay ningún resultado. Y pues bueno, en la parte quirúrgica por la parte de invasión y por eso ellos van el beneficio. Esta parte o esta imagen del ecocardiograma aquí, pues es también interesante justamente de ver para justamente las mediciones, es lo que más preocupa y lo que las mediciones ellos que también se han dado a la tarea ahorita también a mencionarlo, ya que, pues bueno, si exageras en la medición también aumentas el riesgo de insuficiencias. Entonces ellos también hacen o describen en dónde hacen justo la medición para tener lo que es el área del anillo aórtico, que es donde van a decidir para tomar el tamaño del balón a utilizar. Y bueno, aquí describen en el C lo que es el área valvular real de esta paciente con estenosis, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues bueno, al final ellos hablan de que 6 pacientes en 2 años, que también no es fácil encontrar con estenosis también, rodetes o estenosis subaórticas, y encontrar, bueno, 6 pacientes y en 2 años también. No voy a meter mucho en la tabla, es demasiada información. Yo creo que la parte más importante que quise mostrar aquí es que al final pues, sí es interesante, pero no deja de ser patología del tracto de salida izquierdo. No es igual de manejable que el derecho y aquí también hay que tener cuidado. Y aquí hay 2 cosas muy, muy interesantes que quería yo tomar. La primera es que hay un tratamiento que es un himnodilatador oral, es primo del levosimendan, que es el pimovendan, y de hecho es un tratamiento que nosotros, bueno, supimos que también ya existía desde el 2014, cuando fuimos a Pittsburgh estaba también el doctor Muñoz, que tenía un fresh food, y ese paciente tenía insuficiencia, ese perrito tenía insuficiencia cardíaca y tenía patología mitral, no sé por qué, si era congénito o adquirido, pero bueno, lo tenía bajo tratamiento ahí con pimovendan. Y es interesante que siguen utilizándolo ellos, tenemos por lo menos 7, 8 años, y pues bueno, ni en las luces todavía en la parte de humanos, pues bueno, esperemos más adelante saber qué está ocurriendo ahí, si ha habido buenos resultados, están demostrados o no, y bueno, para saber si, porque eso de tener únicamente digoxina, pues llama la atención. Pero bueno, también no es un área que ellos, bueno, en la parte exclusiva de pediatría, que sea la investigación muy atractiva económicamente, pero bueno, pues en adultos también seguramente podrían tener una ventana interesante. Y la segunda parte que quisiera también pues, mencionar es que los resultados clínicos también fueron muy importantes, fueron muy buenos, los pacientes tuvieron una mejoría en la calidad,
de vida a muy corto plazo, pero sí, la mayoría de ellos, bueno, como lo mencionamos al final en el outcome, pues todos pues habla de falleció, eutanasia, fallece, y pues bueno, uno vivo de 44 meses de 6, bueno, puede ser de 5 o de 4 si no contamos en la eutanasia. Este artículo pues habla de cosas que están haciendo bonitas, la verdad es que al final sí mencionan que, pues, bueno, exagera un poquito y no les ayuda mucho más que un eco transesofágico, pero hacen reconstrucciones con tomografía o intentaron problemas en un paciente para tratar de disminuir los tiempos también, pues, como lo usamos en pediatría, grupos que les gusta hacerlo para tener una tomografía previa, para disminuir contraste y tiempos de fluoroscopía, pero bueno, ya está discutido también esto, el resultado, el beneficio, pues hay gente que le sigue gustando porque se ve muy bonito, pero el beneficio real también hay que tenerlo también con precaución o consideración. Y pues bueno, también ahí sabemos que los arcos biplanares están mucho mejor, ayuda mucho más a disminuir también el uso de contraste y etcétera. Pero bueno, ellos en el eco transesofágico y transtorácico, pero el transesofágico también se basaban para poder tener las mediciones de los anillos y poder escoger a los mejores balones. Pues bueno, aquí ponen también que al final, pues bueno, la mortalidad es importante. Los pacientes, pues bueno, 3 murieron de muerte súbita pues bueno, al final es una patología también compleja, pero durante las siguientes semanas o meses, los pacientes tuvieron una mejoría en la calidad de vida, solamente con una dilatación. Y aquí ponen los estudios que es interesante ver, la parte de anatomopatología, que también hacen ellos la correlación, en el cual el tracto de salida es en este caso en específico, que era un golden retriever de 5 años, estaba con mucha estenosis, con mucha fibrosis, pues muy pequeños. Y como también en humanos, pues también han descrito, esto también varía, una variedad también, una variación en la parte de veterinaria, son los grados, pero también se ha tratado de encontrar una correlación con la angulación, con los buenos resultados, tanto quirúrgicos, porque bueno, en la parte de niños, pues no hay experiencia con la parte de dilatación con balones, pero se sabe también que esta angulación puede correlacionarse con una que vuelva a aparecer la estenosis de manera prematura o a mediano o a largo plazo, también dependerá de esta angulación que tiene el tracto decidido. Y pues bueno, hablan de que ellos iniciaron este protocolo porque bueno, hubo un reporte también inicial de 17 perros, que en los cuales también pues les fue muy bien y que no hubo muerte perioperatoria. Bueno, ya este artículo se los mandé, no me voy a entretener mucho en él, solamente es para mencionar nuevamente, es impresionante ver cómo es un perro con una aorta bivalva, bicúspide, y que tenía una estenosis supravalvular también aórtica, y que de primera intención también nosotros lo enviaríamos sobre todo por la estenosis supravalvular con cirugía. Y pues bueno, ellos aquí hacen un trabajo y lo hacen, aquí vemos la dilatación, importante, bueno, dicen que tuvieron un resultado exitoso. ¿Se acuerdan? Bueno, les quería comentar, este perro fue la primera incursión que yo en lo personal tuve con las cardiopatías. El dueño, como les comentaba, que hace parte que es una amistad, es un neonatólogo muy reconocido en las épocas de los 70s y 80s, no sé si también alguien lo habrá escuchado por ahí, se llama el doctor Daniel Rodríguez, y ese neonatólogo le encantan los animalitos y eso es lo que hace ahorita ya en su jubilación. Y pues me habló un día porque dijeron que alguien le hizo un ecocardiograma a ese perrito y que le di algo en la pulmonar. Pues me habló a ver si lo podía revisar. Y efectivamente, pues el perrito tenía una tetralogía de Fallot y pues ahí lo pueden ver. De hecho, ese es mi hijo que estaba intentando, le pedí que corriera para que lo subiera el perrito. Empecé a grabar un poco tarde, pero como pueden ver, ya después de casi 10, 12 metros, hizo 2 springs y al final se detuvo el perrito. Y empecé a grabarlo y de repente lo primero que hizo fue detenerse. Pues, se ve normal o parece que lo único que no quiere, está aburrido y no quiere seguir jugando, a pesar de que inició muy juguetón en los primeros, de verdad, 30, 45 segundos. Ahí tenía 6 meses de vida. ¿Y qué es lo que pasa posteriormente? Empieza a progresar, de repente se sienta también el perrito y voy a tratar de subir el volumen. Bueno, no sé si lo pueden escuchar, pero empieza a jadear, está en una crisis de hipoxia. Es un Fallot que hizo un espasmo infundibular, se empezó a poner mucho más cianótico, la lengua, las encías, es donde se ve la cianosis, parecía
de estos dog chow, ¿cómo se llaman los perros? Pero bueno, es que están todos morados. Y literal estaba todo cianótico y el pobrecito no podía de hecho ni respirar, estaba muy agitado. Y pues bueno, dentro de la idea de esta plática es justamente, pues bueno, tener pues, un doble beneficio en el tratar de hacer conciencia, tener bioterios. Pues vamos a crecer en experiencia también nosotros en niños, también para residentes o para personal de entrenamiento. Segundo, pues se hace mucha la parte de experimentación en materiales también a utilizarse. Y tercero, de repente se le pueden dar oportunidad también, ¿no? Hay familias que justamente no tienen oportunidad como este neonatólogo. Buscamos, preguntamos, de hecho les preguntaba también allá, también a Bolio y a Charlie que si había manera de operarlo. Ellos en ese su momento me dijeron que sí, adelante, pero pues más bien no encontramos ni dónde, porque también la bomba, el hospital militar nos dijo que en su botella no había problema, pero no había bombas y bueno, es un relajo. Al final con propranolol, dosis altas, como 2 meses y medio, 3 meses después de este video, pues falleció, ¿no? Ese es el bulldog francés. Justamente les comentábamos que también estuvimos ahí con Alberto y con el doctor Bolio, es un bulldog francés de un amigo nuestro, un urologo pediatra, y que bueno, tenía una estenosis valvular pulmonar. Desgraciadamente no me lograron porque el cateterismo, como ustedes lo pudieron ver, ahí lo hicimos un poco complicado, ahí con unas tablas de madera, un arco en C, complicado la situación. Este es el antes y este es el después. No crean que está ahí en malas condiciones, solo está descansando. Pues la foto de que 2 años después del procedimiento sigue con una estenosis, con gradientes 70-80, pero bajo el gradiente disminuyó, mejoró la función del ventrículo derecho y pues bueno, esta es una estenosis valvular pulmonar tipo B con una patología pues canalla o canija del tracto ciliar del ventrículo derecho que se logró mejorar las condiciones y que 2 años después pues, sigue con una buena calidad de vida. Ya para terminar, también les quería comentar que pues es una plática curiosa, interesante, bonita, diferente, pero que la verdad es que yo ya me he puesto a pensar porque hice una búsqueda ahí también en Canadá y las ofertas de trabajo se necesitan por todos lados, veterinarios, cardiólogos, y pues eso ahí pueden ver ustedes que en Alberta 3, o sea, están buscando gente para que trabaje ahí en British Columbia 10, 36 en todo Canadá, pues los separan cuando uno busca a ver si no necesitarán de casualidad un intervencionista de pediatría estructural, pues no, cero resultados. Entonces, pues no está mal la idea de repente de no perder la esperanza y pues, buscar opciones y ampliar nuestros horizontes. Entonces, pero bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado, que haya sido algo diferente. Y pues bueno, como al final del día la parte práctica, la verdad es que ellos hacen cosas muy interesantes, que vale la pena empezar también ya a hacer esa transmisión de información. Y yo creo que la parte más importante es también trabajar en la parte de tener criterios, tratar por también aprender y tratar por tratar también pues estos animales. Estos pacientitos que no solamente son perros, son también caballos, hay alpacas, hay muchas razas que son específicas que tienen ciertas patologías cardíacas. Pues bueno, por mi parte es todo. Si tienen algún comentario, preguntas, bienvenidos y pues muchas gracias por estar aquí aguantando estos temas raros. Muchas gracias, Iñaki. Pues la verdad es que es un tema bien interesante porque, digo, independientemente, estoy seguro que los que tenemos perros fuimos a ver cómo estaban ahorita respirando y cómo tenían la mucosa y a ver si estaban cianóticos. Ya seguro acá Eli lo va a querer saturar. Oye, Auscúltenles, eso sí es importantísimo. Exacto. Oye, una pregunta, o sea, más bien, ¿qué porcentaje, o sea, a ver, ustedes que están realmente en la parte de innovación de la cardiología, ¿no? Que cada vez hay más dispositivos, que cada vez más hay métodos, que en los congresos a los que ustedes van y de repente ya apareció. ¿Qué tanto sí es este tema de la cirugía experimental en la parte de investigación en hemodinámica? Bien lo decías tú, o sea, vino ahí una situación en su momento, yo cuando estaba haciendo cirugía en Guadalajara, nos cerraron la medicina experimental precisamente por la situación de los animales, etcétera. Pero, ¿cómo está funcionando eso con ustedes ahora en hemodinámica? Pues, desgraciadamente yo creo que todavía falta muchísimo, pero por ejemplo en congresos sí se ve todavía algunas pláticas, tú ves en Estados Unidos, para creación de dispositivos. Esto es indispensable. Desgraciadamente pues en México no existe, como tú dices, si no la cierran, si no avanza.
si no la dedican a una persona y esa persona si se sale del hospital se acabó el criterio, no hay continuidad. Entonces en México yo creo que también por eso va a ser falta mucho tiempo para que veamos también creación de dispositivos. Alguna vez escuché que en el Chávez estaban creando una válvula también pulmonar, pero se ha detenido muchísimo. Y en cambio, pues es un hospital, si acaso, que medio ha seguido la continuidad contra tantos pacientes que nosotros tenemos y que por eso no hay creación también. Pero Estados Unidos sí, la verdad es que ellos no solamente la creación de stents todavía, para ver, no solamente lo hacen in vitro también, sino empiezan in vitro y sí muestran a nosotros una parte de hemodinámica. Siempre vemos a cada congreso el más importante, que es el que vamos de manera internacional, que es el PICS, que es una vez al año, en alrededor de septiembre, en esas fechas por lo menos una o dos pláticas en las cuales nos muestran cómo se comportó los materiales justo en la parte de experimentar animales existe y bueno, yo tengo fresco porque también justamente el cómo retirar ciertos dispositivos de arterias pulmonares, sobre todo los reguladores de flujo, lo acaban de mencionar también en septiembre y justamente ellos lo ponen y yo creo que va a seguir creciendo y bueno, países que quieren seguir creando dispositivos porque económicamente también es muy redituable, pues han invertido también dinero en esto. Y la respuesta en concreto es sí, sí lo vemos y existe, sí hay mucho en esos países. Para la parte de hemodinamia se utiliza bastante, pero pues desgraciadamente México no. De acuerdo, Iñaki, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, en lo que se animan, una de las cosas también, por ejemplo, en el caso de cirugía cardiovascular, el animalito, bueno, más bien la anatomía se asemeja más con el cerdito. En el caso de los perros, ¿cómo lo comparan ustedes en cuanto a la anatomía con el paciente pediátrico? Sí, bueno, ya sí, activo el micrófono. Sí, sí es complejo y sobre todo dos cosas, sí, desde el acceso, ¿no? No estamos acostumbrados y yo creo que ahí sí es muy similar a los puerquitos porque el acceso igual femoral o yugular, pero nosotros no es la misma anatomía de un pie, de un humano, por más gordito que estemos al de un cerdito, ¿no? Entonces, siempre las caderas estorban muchísimo y el tener los pies levantados para tratar de hacer una punción y bueno, la verdad es que también cuando lo llegábamos a hacer, pues todavía no estamos acostumbrados a hacerlo con ultrasonido, entonces era pues igual, al final del día pulsos medio al lado e intentar y pues bueno, un buen rato de tener el acceso, pero en esa parte sí cambia la anatomía exterior. Y por la parte también del corazón también nos costó trabajo porque son tractos de salida mucho más angulados y aunque se asemeja también, y en cerditos no hemos cateterizado, aunque en cerditos es complejo, bueno, el perrito que hicimos, pues también inicialmente también pues inyectas para posicionarte, pero una vez que se va la inyección, como nosotros no teníamos manera de congelar la imagen porque era un arco en C, tenías que quedarte según tú con la idea y no, sí cambia. Entonces, sí fue complejo esa parte porque tienes que pasar la guía por donde tú recordaste que está el tracto de salida y no por donde ya estás acostumbrado de manera automatizada a saberlo. Entonces, sí tiene su reto, es un chiste, la verdad es que sí es interesante y bonito, la verdad es que es parte del proceso también, ¿no? Es bonito. Vámonos a Canadá. Hay buenas Exacto. oportunidades ahí. Muy No, bien. yo digo, de lo que me acuerdo del caso Iñaki, creo que incluso lo discutimos después, que vimos como que para canular, para entrar a la vena y entrar más directo a la arteria pulmonar en el perrito ese bulldog francés, era más fácil llegar desde yugular por la posición como llega, o sea, llegar por vena cava superior era una entrada más natural porque los perros al llegar la vena cava superior cae más directamente hacia la pulmonar. En los humanos, por vena cava inferior, subes y solito se mete el catéter y sigue hacia arriba para agarrar la arteria pulmonar. O sea, viene subiendo, se mete a la aurícula, al ventrículo, perdón, y sigue subiendo para llegar al infundíbulo y entrar a la pulmonar. En cambio, en el perro creo que no, eso que está como más angulado el corazón, era más natural que cayera desde vena cava superior hacia la salida de la pulmonar. Pero bueno, se pudo. No sé si, digo, yo encontré ahorita algunas fotos. ¿Tú tienes fotos del video, Iñaki, o no? No, en el video no, tengo fotos nomás las Porque que coloqué yo aquí ahí. tenía, pero no sé cómo le hago para compartir desde el iPad.
Tendría que compartir pantalla también, pero... Sí, yo ya pero le- no, pantalla. Si quiere, las estoy bajando aquí. Bueno, Las que me mandó. te mandé las imágenes, ¿no, Carlos? Te mandé un video también. Creo que la última es el video. Las estoy bajando y denme 2 segundos. Bueno, pero sí estuvo Sí, bien. sí, justo también yo creo que el comentario del doctor también es interesante y ellos también lo mencionan, tanto para patología derecha en algunas ocasiones, sobre todo de muy dilatados, preferían entrar por la yugular, sobre todo para colocar stents, pero bueno, ahí dependía de cada caso y bueno, y para el izquierdo utilizaron mucho las carótidas. Yo creo que también vale la pena ahí ver qué ocurría, son perros y al final del día no es difícil hacer una evaluación neurológica, pero pues hablan de que las punciones carotidias pues no les daba miedo porque de repente una dijeron, pues ya se tapó, se trombosó la carótida izquierda, pues piquemos la derecha, ¿no? Bueno, sí, exacto. Entonces, bueno, al final del día es parte del proceso y saber la experiencia y qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que no fue el objetivo de este estudio, pero vale la pena saber qué está ocurriendo así en estos procedimientos complejos. Ahí está, se llama Petunia, efectivamente, Sí, doctor, bonitas exacto. imágenes. Él no las manda, pero sí, Petunia ahí está en el proceso, se intubó, se hizo todo el procedimiento como normalmente, se hizo la sepsia y antisepsia. Bueno, él no las manda, doctor, pero a ver si las logran poner aquí. Mira, Ahí está. justo esta también, esta la parte de la femoral fue lo más abajo que tratamos de llegarlo, de aplanarlo para tener los accesos que fue complicado. La verdad es que a mí, mis respetos para los anestesiólogos, ¿eh? También. Estuvo muy bien. Ahí está el acceso femoral. Bueno, mi respeto es para los hemodinamistas, doctor, como para los anestesiólogos. No, pues es que a los hemodinamistas ya los conocía, ya sabía lo que sabían hacer. Eso estuvo bien. Estuvo bonito el caso, muy bonito. Les costó más trabajo que verlo en acción. Que el Norwood híbrido. Sí, exacto. Ay. Y, bueno, hay una donde se ve el catéter. Mira, ahí está. Ahí Justo, ya entró a la arteria pulmonar y ya está en la rama derecha, ¿no? Sí, exacto. La rama derecha está muy, muy jalado a la derecha, efectivamente, el tracto de salida. Y bueno, y también está muy dilatado también el atrio derecho, justamente muy dilatado. Pero sí, efectivamente. Bonito, bonito en este caso. Qué bonita foto, luego nos las mando. Sí, y ahí está, debe estar la del video. Ahí ven el video, ¿no? ¿Va? Sí, ahí está. Ahí se rompe el balón. Se rompe el balón, pero efectivamente, porque es que yo ya que va con la máxima presión, exacto, vemos como la muesca logró reducir casi un 80%, pero al final vemos que antes de reducirse la muesca por completa, se rompe el balón. Ese tipo de fibrosis o de anillos, también algo con hipoplasias, eso es lo que ocurre. Bueno, pues ya tienes un caso para Económicamente sencillo. Para empezar a hacer la serie ¿no? Por próximo artículo que se publique, exacto. Bien. 3 perros y 5 niños, porque no alcanzábamos a la serie. Así ya juntamos más. Pues muy bien, la verdad es que muy interesante, digo, también como dijiste desde el principio, un tema un poquito fuera de lo habitual, pero la verdad es que no deja de ser bastante interesante. Muy bien, Iñaki, pues algo más con lo que quieras cerrar. Nada, pues eso, nada más fíjense bien antes de adoptar, vean bien las razas, qué riesgos hay, escuchen el corazón y con mucho gusto, si quieren, le hacemos el ecocardiograma acá. Oye, cuestan, a veces les decían justamente lo que le decíamos a Risoli después, y conocí a una persona que compraba, que era de criadores de bulldog francés, a veces los venden en 100,000 pesos, yo les digo, oye, pues vale la pena invertir por 4 o 5,000 pesos en un ecocardiograma, ¿no? Para un perrito de 100,000 pesos que luego de repente te preocupas y que, ¿no? Te encariñas y que va a morir 6 meses después, pues vale la pena. Es como llevar un carro usado a la agencia para ver que todo esté bien. Doctor Liborio, adelante.
Buenas noches. ¿Cómo recuerdo ese día que Iñaki me habló para conseguir la sala de hemodinamia, que realmente fue una sala improvisada? Ahí tuve que mover las influencias con los jefes del hospital, pues porque tenían bioterio. Entonces, pues realmente se tenía algo de infraestructura. Ya habían, bueno, regularmente hacen cirugía experimental. Ya ahorita con los problemas que se tiene con los problemas bioéticos, pues ha disminuido mucho. Pero regularmente ese hospital se caracterizaba por tener el área de bioterio bien diseñada para estos procedimientos. Tuvimos afortunadamente la participación de la doctora veterinaria, que nos ayudó mucho. Y que bueno, pues yo nada más los encargué, los abandoné porque ese día estaba yo en una comisión y pues ellos fueron solitos y hicieron el procedimiento. Sí, de hecho, qué gusto escucharlo, teniente. Sí, les platico así rápidamente la historia. Primero platicamos acá con nuestro general, que para ellos es teniente coronel, con nosotros es general allá, pero efectivamente solo hay 2 hospitales, es el Chávez y en el militar que tiene ese bioterio bien formado. Cuando hablamos primero para el de la cirugía, pues obviamente acá el teniente coronel, acá el doctor Liborio, fue el único que nos abrió las puertas con la gente del contacto para la parte quirúrgica de cefalot, pero desgraciadamente por los insumos y todo que no se consiguieron, no se operó y se murió el primer pacientito. Pero este segundo, pues bueno, habla también ahí de que hay niveles, como decimos, y entonces cuando el doctor Liborio dijo que con mucho gusto lo hacía, no pudo estar con nosotros ese día, él quería estar, nos habló y nos dijo, no se preocupen, nos van a apoyar. Y nosotros veíamos soldaditos por todos lados cargando el arco en C, bajándolo, subiéndolo, trayéndose el material, bajando el material. La verdad es que sí, no se podía hacer de otra forma y la verdad es que también ahí con las órdenes del teniente coronel, pues se movió el batallón y pues nos pusieron todo y ahí estuvo increíble. La verdad es que efectivamente no era fácil conseguir ni el goterio, arcos sensei, pues lo bajaron de hospitalización, se lo quitaron, creo que ahí a un adulto que necesitaba ahí una plaquita, se lo quitaron y nos lo bajaron a nosotros. Buenísimo. Sí, me hubiera gustado haber estado en ese procedimiento, pero pues por razones del servicio no pude estar, pero Eso, ya me había apuntado. otra. Incluso lo habíamos diferido, ¿no? Creo que 1 o 2 Sí, días se difirió exactamente. y ya no me tocó estar, pero pues con mucho gusto, qué bueno que se organizó y se pudo realizar con muchos contratiempos, pero sí se hizo. No, y yo creo que también, digo, de alguna u otra manera, no dejar de lado, digo, como bien lo decía Liborio, estos temas bioéticos es importante, pero al final del día la medicina experimental o la cirugía o los procedimientos experimentales dan mucho al final para lo que hacemos en el día a día, ¿no? O sea, en algún momento nosotros, ahora con cuestiones de pandemia, el tema de las residencias médicas en el que no se exponían a muchos casos, la verdad es que era una alternativa súper importante para que la exposición, incluso para cardiopatías complejas en las que pues no te expones constantemente y ver la anatomía, etcétera, creo que eso es fundamental. Digo, a final de cuentas, así empezó la cirugía, ¿no? Cardíaca y ahí Alfred Blalock y Vivian Thomas, pues así empezaron, ¿no? Operando perritos y viendo anatomía de perritos y de ahí vinieron muchas cosas, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento se encuentre la manera, ¿no? Para no caer en estos temas bioéticos, pero que sí la medicina y la cirugía experimental o los procesos experimentales pues tengan el valor que se requiere para seguir avanzando. Ahora, adelante, doctor. no, nada más pues que particularmente el perro o sea, sí se usó muchas veces como animal de experimentación, incluso mucho en cirugía cardíaca. O sea, las primeras bombas fueron en perros, pero también se hicieron en vacas, en borregos, en distintas especies. Trasplantes se estudió mucho en distintas especies. O sea, cómo podía precisamente algunos trasplantes para cambiar de especie. Leonard Bailey estaba haciendo experimentos en ovejas a monos y de monos a humanos. O sea,
ese intercambio de tejidos en las especies se ha estudiado mucho en trasplantes. A lo que iba es que yo creo que actualmente, por el manejo zootécnico del perro, ya no es tanto un animal tan como para cirugía experimental o para estudios médicos. En cambio, el cerdo, precisamente como se produce para consumo humano, el propio cerdo, o sea, sí es un animal que desde el punto de vista zootécnico se reproduce rápido, se parece más al humano, tisularmente se parece más al humano, la anatomía del corazón es más parecida y además es un animal del que se dispone mucho más fácil que de un perro. Entonces, la verdad es que la cirugía experimental, por lo menos en cirugía cardiovascular, como que ha migrado mucho al cerdo. Y bueno, no, o sea, creo que bien o mal, las universidades tienen bioterios, a lo mejor no es tanto de hospitales, pero podemos tener acceso a las universidades para cirugía experimental en los bioterios de las universidades. Y y también como experiencia, pues nosotros vivimos, eh, por ejemplo, en dispositivos de apoyo ventricular para poner el score, primero tomar curso, aprender y en congresos tuvimos la oportunidad de poner unos 2 o 3 veces ser Animal Labs con cerdos donde pusimos el score y eso sirvió muchísimo para que, o sea, sí en realidad es algo que por lo menos en cirugía cardiovascular o en procedimientos cardiovasculares sí es algo muy, muy útil y muy importante, ¿no? Porque porque se tiene un poquito más de libertad de que la gente que está aprendiendo pues experimente más realistamente cómo es pues todo el procedimiento, ¿no? Entonces yo creo que todavía la experimentación en animales todavía es importante porque por lo menos incluso los simuladores en este momento, desde el punto de vista quirúrgico de procedimientos como los de hemodinamia, yo creo que todavía no alcanzan a ser lo suficientemente precisos como para, para poder decir que está uno sintiendo lo que va a sentir ya en la vida real, ¿no? Entonces, pues bueno, qué bueno que se tocó este tema porque creo que es importante el sí pensar que la cirugía experimental es algo que se puede seguir haciendo y que podemos pensar siempre en bioterios o en algo intermedio, los famosos wet labs, ¿no? Empiezas en inertes ya de corazones de vaca o corazones de cerdo, ya no en vivo, pero sí, sí con que uno puede practicar pues los procedimientos, ¿no? Muy bien, gracias, Iñaki. Al contrario, sí, yo creo que es muy importante lo que comentó y pues bueno, efectivamente son dos cosas diferentes y en perros hablando específicamente más experimental, pues yo creo que vale la pena hacer casos. Pues bueno, ya saben, si tienen un caso de algún conocido, perrito o algo, pues comuníquense con el doctor Liborio Piesco y con él le organiza el lugar y todo, y pues si nos invitan a nosotros, invitan a mí, también estaremos agradecidos, pero la verdad es que vale la pena hacer procedimientos también en perritos, en otros animales. He escuchado, es más difícil ahí, pero en caballos también. Pero bueno, hay que incrementar o subir la experiencia y pues no dejar la parte, aparte de los animales, de la parte de experimentación. Perfecto. ¿No sabes si a nivel particular hay alguna veterinaria que tenga bomba? Bomba hasta hace 2 años, ¿no? Yo creo que todavía no existe. Y hacían muchas cirugías sin bomba en la Condesa, se llama Grupo Condesa, que fue los veterinarios que trajeron al perrito que vieron al perrijo de Risoli. Y pues bueno, el Grupo Polanco también es un veterinario, el Grupo Polanco son los dos más fuertes. Y hacen cirugía cardíaca sin bombas, cierres de PCA sobre todo. Y pues bueno, eso es hasta donde yo me quedé todavía a mediados del 2020, perdón. Pero bueno, bomba, yo sabía que todavía no es caro todavía para pensar en bomba. Muy bien. Pero si tiene usted una bomba, podemos hablar de ese negocio.
Una que le sobre. No, pues más bien nosotros necesitamos alguna que le sobre a alguien. Muy bien. Perfecto. Pues Iñaki, muchísimas gracias. La verdad es que creo que fue súper productiva e interesante. Y como te decía, seguramente ahorita ya todo el mundo va a escuchar a su perro y a saturarlo para ver cómo estamos. Pues pasen muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana y les hago llegar los artículos. Que tengan todos linda noche. Gracias, Iñaki. Gracias. Nos vemos. Bye.